Digamos que la temperatura, en algunos estudios se ha considerado que sí, efectivamente es un factor de riesgo. Hay algunos estudios a favor, algunos que, bueno, lo consideran como probable factor de riesgo. Sin embargo, ciertas personas que tienen predisposiciones, que ya de por sí, en forma basal, ya sufren de hipertensión, ya sufren de obesidad, ya sufren de diabetes, agregarle otro factor de riesgo sí puede ser peligroso, desencadenante de algún ataque cerebrovascular, ¿no? Incluyendo tanto los infartos cerebrales como las hemorragias cerebrales. Imagínense lo que pasa en estos momentos en las zonas de la capital donde el sol tiene un brillo radiante durante casi todo el año. Imaginemos lo que está pasando, por ejemplo, en la Amazonía peruana también. En las regiones de la Amazonía donde las temperaturas altas comienzan a registrarse también como las lluvias. Estamos ya entrando a una temporada de calor asociado a lo que es el verano. Ahora, no sé si hasta qué punto esto realmente podría significar el verano, termina siendo consecuencia del fenómeno del Niño, que nos advierten va a tener una incidencia muy fuerte. Hay quienes sostienen que el anticiclón del Pacífico Sur, que es esta masa de aire fría, que viene finalmente siendo empujada desde la Antártida, le va empujando, alejando de a poquitos de la costa peruana esta masa de aire caliente que ocasiona el fenómeno del Niño. Pero ¿hasta qué punto eso realmente será cierto? Porque el bochorno se va sintiendo. Ya van varias noches que yo tengo que dormir con un espacio de la ventana de la habitación abierta porque lamentablemente ya se siente la temperatura alta en esta época del año. Sin embargo, ¿cuál es el nivel de afectación que podría darse, por ejemplo, a nivel neurológico? El golpe de calor. Hay situaciones donde incluso se termina registrando la muerte de alguien cuando sufre un golpe de calor. Hemos visto que en otros países del mundo las temperaturas sobrepasan los 50 grados centígrados. En Brasil, la temperatura bordeó los 60 grados centígrados, si es que no la superó. Porque hay regiones donde tienen un poquito más y otro menos, en una situación promedia. Aproximadamente 60 grados centígrados. En Oriente Medio ya saben que es recurrente 50 grados centígrados. Así estamos. Aquí en el Perú, en la Amazonía, hace semanas atrás, la temperatura bordeó los 42, 45 grados centígrados a la intemperie. Imagínese usted, es un horno una ciudad, es un horno. Y aquí en la capital, la temperatura por encima de los 30 grados centígrados ya nos representa no solamente un clima cálido, sino también un riesgo latente frente a nuestro organismo que no está adaptado por esas situaciones de altas temperaturas. De este tema hablamos en estos momentos con la doctora Marcela Alvarado. Ella es neuróloga y vamos a hablar sobre los accidentes que se dan en casos de altas temperaturas frente a temas cerebrovasculares. Doctora Alvarado, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenida, exitosa. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues efectivamente, hay muchos factores de riesgo en realidad que pueden predisponer a los infartos cerebrales. En realidad los más comunes suelen ser la hipertensión, o sea, los factores de riesgo metabólicos como la hipertensión, la obesidad, la diabetes, que sabemos que están muy asociados con el riesgo de infarto cerebral. Digamos que el grupo etario en cierto punto, cuando la persona todavía está entre sus 40 y 50 años, en cierto punto está a favor de las mujeres, o sea, es decir, el porcentaje de infartos cerebrales es un poquito ligeramente mayor en varones, porque pues hay un factor protector hormonal. Ya luego se iguala esto. Digamos que la temperatura, en algunos estudios se ha considerado que sí, efectivamente es un factor de riesgo. Hay algunos estudios a favor, algunos que, bueno, lo consideran como probable factor de riesgo. Sin embargo, ciertas personas que tienen predisposiciones, que ya de por sí, en forma basal, ya sufren de hipertensión, ya sufren de obesidad, ya sufren de diabetes, agregarle otro factor de riesgo sí puede ser peligroso, desencadenante de algún ataque cerebrovascular, ¿no? Incluyendo tanto los infartos cerebrales como las hemorragias cerebrales. ¿Qué pasa si una persona con hipertensión, doctor Alvarado, termina de repente un poco para mejorar su condición física
bajar los niveles de colesterol, de triglicéridos que tienen en estos momentos para que pueda contener su hipertensión, hace footing, sale a trotar bajo el sol. ¿Eso es un riesgo? Pues en realidad cuando la persona sale a trotar bajo el sol y no está bien hidratada, de repente no tiene la costumbre o no está bien cuidada, protegida contra el sol y el sol está a temperaturas muy altas, esto puede producir un choque de calor y pues el choque de calor de por sí ya puede provocar daño cerebral como nosotros sabemos. Eso agregado a que la persona ya tiene el factor predisponente de la hipertensión. Entonces, esto sí puede provocar que en forma agregada, asociada, sí puede provocar que la persona tenga un factor de riesgo adicional para presentar infartos cerebrales. ¿Y qué otras situaciones podría darse, por ejemplo, dentro de una persona diabética? ¿Por qué las altas temperaturas podrían incidir dentro de su riesgo de salud frente a un accidente cerebrovascular? En realidad, en cualquier persona que tenga ya, o sea, si hablamos de infarto cerebral, en cualquier persona que tenga un factor de riesgo de base, sea hipertensa, sea obesa, sea diabética, siempre va a tener una alteración. Por ejemplo, los diabéticos y los hipertensos siempre tienen una alteración de la microvasculatura cerebral. Y esta alteración de la microvasculatura ya los predispone a que algún cambio en la presión intracerebral pueda provocar tanto una vasoconstricción, que quiere decir que llega menos cantidad de sangre a nivel cerebral, como por ejemplo al contrario también, que pueda haber ese aumento de la presión intracerebral, romper pequeños vasos que ya están de por sí deficientes, alterados y provocar sangrado, o al contrario, una vasoconstricción que más bien pueda provocar un infarto cerebral. Es decir, para ambas cosas hay un riesgo. Y dentro de lo que significa, por ejemplo, la gestación, que usted también nos ha mencionado, más aún cuando hay una mujer que está en estado de gestación y la propia situación de ese momento le genera un incremento de su temperatura corporal, ¿qué previsiones debe tomar para que una condición de altas temperaturas por el clima evite un riesgo sobre su vida y sobre la criatura? Bueno, todas las personas ya de por sí tienen que tener mucho cuidado, porque si estamos expuestos a temperaturas exageradamente elevadas, puede haber deshidratación y eso sí puede llevar a hipotensión y a que suframos de un choque de calor. En el caso de cualquier persona que tenga un factor de riesgo, en el caso de las gestantes, con mayor razón todavía, porque las gestantes de por sí algunas tienen también predisposición a hacer presiones elevadas, lo que conocemos como, por ejemplo, la preeclampsia, ¿no? Entonces, tienen que tener todos los cuidados. Si una persona sabe que dentro de su familia hay antecedentes patológicos, de repente mamá, abuelos, con presiones elevadas, entonces tiene que tener muchos controles durante la gestación para evitar de repente por ahí que pueda hacer presiones altas, una gestante con hipertensión, o al contrario, más bien, que de repente de nuevo se presente en esta persona presiones elevadas y pueda tener preeclampsia durante el embarazo. Si esta persona encima se expone a temperaturas elevadas, obviamente que va a ser un factor predisponente agregado. Y la hidratación, como usted nos está reiterando, es básica. La hidratación es fundamental. Hidratación y los cuidados, por ejemplo, usar bloqueador, usar los gorritos, usar de repente estas sombrillas. A veces parece exagerado, pero es importante para poder protegernos. Háblenos un poco más, por favor, de ese tema de la migraña durante la gestación. ¿Eso está ligado a un tema propio de la condición o es un factor de la mujer antes de la gestación o es producto de la alta temperatura? ¿Cómo se genera ese escenario de migraña durante la gestación y cómo tratarla? El tema de la migraña durante la gestación es un tema bastante delicado, porque pues las personas que sufren de migraña empiezan con la migraña desde muy jóvenes. Algunos empiezan a los 20, 30 años, justo en la etapa en la que ya están en una etapa reproductiva. A veces las mujeres ya llevan un tratamiento de fondo y tienen que suspender este tratamiento de fondo y justamente porque salen embarazadas. Entonces, para evitar que los medicamentos que nosotros le estamos dando pueda provocar alguna alteración en el feto. Muchos de los medicamentos pueden ser teratogénicos, dañinos para el bebé. Entonces, en estos casos es complicado para ellas porque sienten que
tienen mucho temor de poder usar algún fármaco y estar causando daños al niño, al feto en este caso. Para ellas se les hace complicado. En algunos casos, los dolores de cabeza, más bien al contrario, suelen ceder, que en realidad es en una gran mayoría, pero no hay un porcentaje tan bajo de las que no sufran. Por ejemplo, de un 20 a un 30% del total de mujeres que sufren migraña pueden tenerlo también durante la gestación, sobre todo en el primer trimestre del embarazo. Y si es que la persona ya no presenta las crisis durante el primer trimestre, es difícil que pueda hacer crisis de migraña durante el segundo o tercer trimestre. Más que todo el problema viene en el primer trimestre del embarazo, que es justo cuando el bebé está más receptivo, puede ser más teratogénico ante los medicamentos que nosotros podamos dar. Entonces siempre les aconsejamos, ¿no?, que estas mujeres tengan los cuidados de no tomar cualquier cosa, no automedicarse, que siempre deben pasar por la especialidad para que nosotros podamos evaluar cada caso en forma determinada, porque no es igual todas las migrañas. Hay personas que requieren un tratamiento simplemente sintomático, hay otros que requieren ya un tratamiento un poco más intenso, preventivos. Entonces sí hay que estar siempre con el profesional al lado. Bien, perfecto, doctora. Para terminar, ¿qué recomendaciones podría dar en un contexto general frente a ese escenario de altas temperaturas que se comienza a registrar aquí en la capital como otras regiones del país? Dentro de muchas enfermedades que puede provocar el tema de las altas temperaturas, enfocándolo desde el escenario de los ACVs, siempre hay que tener en cuenta los factores de riesgo que podamos tener. Si es que nosotros sabemos que tenemos la predisposición o antecedentes familiares de hipertensión, no estamos seguros que no tengamos esa enfermedad de fondo, porque algunos lo descubren recién cuando le viene la enfermedad. Si es que por ahí tenemos antecedentes de diabetes, o vemos que lamentablemente estamos con factores de riesgo de obesidad, dislipidemia, colesteroles elevados, de repente también puede haber de fondo una malformación. A veces hay personas que tienen pues aneurismas, otro tipo de malformaciones que también los puede predisponer. En esos casos, si es que vemos que hay otro factor de riesgo más sobreagregado, como viene a ser las altas temperaturas, y que esto sabemos que va a ser alteraciones en nuestra microvasculatura cerebral, entonces hay que tomar todas las prevenciones y tratarnos adecuadamente, tratar de tomar los medicamentos para la enfermedad que tenemos de fondo, protegernos con todos los elementos e implementos necesarios para que no suframos los daños por el choque de calor, y pues en general evitemos que este tipo de enfermedad cerebrovascular nos pueda estar afectando. Bien, perfecto. Doctora Alvarado, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Gracias. Que tenga buen fin de semana. Ha sido la doctora Marcela Alvarado, neuróloga, conversando con nosotros sobre este tema muy importante, así que ya sabe, toma precauciones. Vas a la playa, vas a salir el día de hoy, vas a hacer compras, vas de repente al parque, bloqueador solar, gorritos, sombreros para usar, las sombrillas también, fundamental, y sobre todo hidratación. Si eres un paciente con riesgo, hipertenso, diabético, de repente una mujer que está gestando, por favor, a tomar las precauciones, ¿eh?